Gracias por participar en el webinar de... Ahora podemos ver, por ejemplo, una demostración de cómo funcionaría esta herramienta. Si nosotros tuviéramos un terminal conectado a vía extract, no tendríamos disponibles estos dos tipos de extracciones que aparecen aquí, y si nos conectáramos por una shell al terminal, no conseguiríamos acceder como root, sino con otro usuario. Por lo tanto, no tendríamos ese acceso. Si utilizásemos el asistente para rutear el dispositivo, lo primero que haría sería comprobar si tenemos el binario para hacernos superusuario, para ver si el terminal ha sido ruteado anteriormente, y si no, utilizaría la vulnerabilidad elegida para poder instalarlo y conseguir los permisos de superusuario. Una vez que hubiéramos hecho eso, ya tendríamos acceso a todas las extracciones y podríamos pasar a extraer los datos. Podríamos verificar que si accedemos por el puerto USB al terminal, ya podemos ser usuario root y tendríamos, por tanto, acceso de superusuario a los ficheros que necesitásemos. Una vez terminada lo que sería la parte de adquisición del dispositivo, podríamos pasar a la parte de la extracción. Los diferentes tipos de extracción que tenemos son 4 y vamos a verlos ahora mismo. La primera extracción es la extracción lógica. Es una extracción que instala por el puerto USB una aplicación en el dispositivo, utiliza los APIs de Android para conseguir la información y los envía de vuelta por el puerto USB al ordenador al que se haya conectado el dispositivo. Una característica que tiene esta extracción es que no necesita permisos de root, por lo tanto podríamos conseguir no todos los datos del dispositivo, pero sin embargo no haría falta haber llegado a conseguir ser root en el dispositivo. Ahora podemos ver una demostración de cómo funcionaría esto. Una vez que tenemos el dispositivo conectado, podríamos crear una extracción, darle un nombre, asignarle un número, la zona horaria en función del dispositivo, y seleccionaríamos una extracción de tipo lógico, y a continuación en el asistente nos explicaría un poco cómo funciona esta extracción y la podríamos lanzar y ejecutar. Aquí vemos arriba a la izquierda que la extracción se estaría ejecutando, y según se va extrayendo contenido va apareciendo en ese árbol que hemos visto a la izquierda. Nosotros podríamos seleccionar ese contenido y ver un poco la información que tiene. Aquí podemos ver que aparece, por ejemplo, la información del hardware de Bluetooth que tenía el terminal en cuestión con el que se hizo este vídeo. Pero podemos ver en la barra de la izquierda que hay información sobre las cuentas, los contactos, imágenes, SMS, redes Wi-Fi, bastante información. Otro tipo de extracción que podríamos hacer sería la extracción de copia de seguridad. Esta extracción lo que hace es utilizar el mecanismo estándar de Android que fue introducido en la versión 4.0 para copiar los datos de las aplicaciones que hayan implementado la versión del servicio de la copia de seguridad. Para este tipo de extracción no hace falta tener permisos de root tampoco. Y aquí podríamos ver una demostración de cómo funcionaría este tipo de extracción. Haríamos como hemos hecho antes, pulsar en el botón de extracción, crearíamos la extracción de tipo backup y a continuación, básicamente, podríamos elegir entre extraer los datos de un terminal, de un fichero de backup que hubiera sido creado previamente, y luego había otra opción que era recuperar datos de bases de datos cuyos registros hayan sido eliminados pero que todavía permanezcan ahí. Como podemos ver, el funcionamiento sería muy similar a lo que ha ocurrido antes. Básicamente estaríamos viendo cómo se extraen, cómo entra
la extracción en acción, los datos no veríamos instantáneamente cómo se extraen, puesto que el fichero de backup primero se crea en el dispositivo y luego se transfiere al ordenador donde esté conectado el terminal. Y finalmente, cuando la extracción ha finalizado, veríamos aquí los contenidos que se han detectado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se han detectado localizaciones y podríamos pasar a analizar más los datos. Otra extracción adicional que tenemos es la extracción del sistema de ficheros. Básicamente, si nosotros tenemos permisos de root en el terminal, lo que podemos hacer es descargarnos absolutamente todos los ficheros que haya disponibles. Aquí veríamos que podríamos crear la extracción como hemos creado las anteriores, escribir la información que necesitamos, seleccionar sistema de ficheros y vía Stack se conectaría al terminal, comprobaría qué particiones tiene disponibles y el usuario podría seleccionar qué partición es la más interesante. En este caso, la partición que suele contener más datos es la partición de datos de usuario, pero bueno, si quisiéramos extraer datos de la partición de sistema y de caché, también se podría hacer. Como los terminales cada vez tienen más memoria, este tipo de operación realmente requiere mucho tiempo. Y aquí podemos ver que cuando se ha hecho la extracción, pues tendríamos una estructura en árbol similar a las de otras extracciones, en las que podemos ver la información que ha sido extraída, como hemos visto en otros casos. También tendríamos acceso a los datos que se han recuperado de bases de datos. Esta es la opción que he comentado anteriormente. Es posible recuperar datos de bases de datos que hayan sido eliminados, pero que aún permanezcan dentro de los ficheros de las bases de datos. Y aquí, a ver, perdón, creo que hay una extracción que faltaría, que sería la extracción física. La extracción física básicamente lo que hace es conectarse al terminal y hacer una imagen del sistema de ficheros del terminal. No es exactamente lo mismo que hace la partición del sistema de ficheros, porque la extracción del sistema de ficheros, porque lo que ésta hace es ir descargando uno a uno todos los ficheros, sino que lo que hace es una imagen de toda la partición al completo, la descarga en el ordenador donde se le ha conectado el terminal y a partir de ahí se puede analizar la imagen, extraer ficheros, incluso ficheros que se hayan borrado y ver qué información tenemos ahí. Por lo tanto, sería un poquito más avanzada que la extracción del sistema de ficheros, puesto que puede recuperar incluso ficheros que hayan desaparecido, bueno, que hayan sido eliminados, pero que de alguna forma permanezcan ahí almacenados. Una vez que hemos realizado la extracción, pasaríamos a la fase de análisis. Tenemos 4 herramientas diferentes que vamos a ver. Una de ellas es la línea temporal. La línea temporal básicamente representa los datos que hemos extraído por el tipo de contenido que podemos ver en esta leyenda y por fecha. Si nosotros pulsamos sobre la fecha, podemos cambiar la frecuencia con la que se muestran los datos y en vez de mostrar datos por año, se puede hacer por meses, por días, por horas y de alguna forma tener granularidad suficiente hasta encontrar unos datos en los que nosotros pudiéramos estar interesados en un determinado momento. De acuerdo. Tenemos otra funcionalidad que es la funcionalidad de búsqueda global. Básicamente la búsqueda global lo que hace es indexar todos los datos que hemos extraído del terminal en una base de datos especializada en búsquedas y cuando nosotros introducimos una búsqueda en la pestaña de búsqueda, lo que vamos a conseguir es obtener
todos los datos que tienen alguna coincidencia con el término que estamos buscando. Esto es una cosa que es muy útil y de hecho en la última versión se ha expandido esta pestaña y no solo indexa los datos extraídos y decodificados, sino que indexa todos los datos de todas las bases de datos que se han encontrado, se hayan decodificado o no. Por lo tanto, se puede encontrar incluso información que no se encuentra disponible en la estructura en árbol que hay en la parte izquierda. También tenemos otra posibilidad que sería hacer filtrado de contenidos. El filtrado de contenidos consiste en acceder por uno de estos enlaces que vemos en la parte de la izquierda a un tipo de contenidos y dentro tendríamos una representación de todos los datos que se han extraído de ese contenido. Entonces podríamos directamente ordenar los datos por diferentes campos o incluso los podemos filtrar. Por ejemplo, aquí más adelante se filtran por fecha. Aquí se escoge el campo de la fecha y luego se escoge un rango de fechas y tendríamos algo similar a lo que es la línea temporal porque estaríamos filtrando por fechas y luego más adelante en este vídeo de demostración también existe la posibilidad de hacer una búsqueda que no sería la búsqueda global, sino sería una búsqueda restringida solo para este tipo de contenido. Aquí, por ejemplo, se hace una búsqueda de todos los ficheros que empiezan por screenshot y eso sería lo que aparece en el resultado. Y por último, tendríamos lo que es el visor de datos. Cuando nosotros hacemos una extracción del sistema de ficheros, tenemos acceso a todo el sistema de ficheros que se ha extraído y podemos ir buscando un fichero en concreto en el que pudiéramos estar interesados. Por ejemplo, en este caso, busca el gesture.key, que ese es el fichero en el que se guarda la suma de verificación del patrón de desbloqueo. Y esto nos podría ayudar a conseguir saber cuál es el código que se utilizaba para desbloquear el terminal. También podríamos ir a una base de datos, como se ve aquí, la base de datos de descargas, ver qué tipo de información hay en esa base de datos. Voy a avanzar un poco el vídeo. Luego habría otra vista que sería la vista hexadecimal. Aquí, por ejemplo, aquí podríamos ver en los datos hexadecimales del fichero, por si necesitamos hacer una búsqueda más en concreto, o si no, también podríamos utilizar la pestaña de cadenas de texto que extrae las cadenas de texto del fichero que hayamos seleccionado y entonces podemos también buscar el texto que haya almacenado en dichos ficheros. La posibilidad, aquí estamos, si seguimos navegando el sistema de ficheros, podemos filtrar por el tipo de ficheros que queremos ver. Por ejemplo, aquí se ha filtrado, como puede verse, por ficheros de imágenes y podemos ver pues imágenes que han sido tomadas con la cámara del terminal o podemos ver otras imágenes como pueden ser fondos de escritorio que hayan sido almacenados en el terminal.